Súper bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de Pregúntele a Paula. El día de hoy traemos un tema súper interesante porque resulta que cuando nosotros vamos a emigrar, nosotros pensamos que estamos empezando de nuevo y a veces no le prestamos mucha atención a lo que significa ese recomienzo. Y a veces creemos que nuestros estudios se quedan en nuestro país y que pues ya no nos van a servir para nada. Así que el día de hoy quiero que trabajemos un poquito sobre ese tema, que significa reinventarse y la importancia de la educación tanto en nuestro país como si pensamos estudiar en otro país. Porque no solamente se trata de voy a estudiar cualquier cosa para legalizarme, sino que se trata de cómo voy a reinventarme en esta nueva vida. Y para eso traemos una invitada súper especial. Ella es consultora senior en transformación organizacional y cultura. Es profesora de tiempo completo de la Universidad ICESI, de la Facultad de Negocios y Economía, y está terminando su doctorado en ciencias administrativas. Moni, ¿cómo estás? Hola Paula, hola a todos. Pues sí, bueno, algo les contó Paula. Yo soy psicóloga de profesión. Yo estudié psicología, hice mi formación en Colombia en psicología, pero todo lo que he estudiado adicionalmente ha sido en negocio. O sea, empecé por temas de talento humano, hice un MBA, tengo una maestría también en investigación en ciencias de la administración y tengo como un balance muy chévere entre lo que es un ejercicio de profe. Yo soy profesora, como lo decía Paula, a tiempo completo en cursos de pregrado, pero también hago acompañamientos como profe en cursos de posgrado, en maestría de administración, de finanzas, de gerencia de salud. Y lo interesante también es que hago consultoría. Nosotros en la universidad podemos acompañar organizaciones, pues eso combinó muy bien con lo que yo venía haciendo hacía muchos años. Yo soy consultora hace 18 años. Y lo combiné con la docencia porque me encanta ser profe y pude encontrar ese punto donde las dos áreas que me gustan convergen muy bien. Entonces, pues nada, vamos a hablar un poquito de estas perspectivas, pues, de la educación y sobre todo cuándo potenciar lo que sabemos y lo que queremos hacer y cómo hacerlo a través de una buena educación. Nada, esa soy yo, mamá de dos, de Martín y de Fede, pet lover, tengo perros, tengo gatos. Bueno, esto es más que todo una conversación más entre dos personas que entienden que reinventarse no es solamente volver a comenzar desde cero, sino que reinventarse es volver a comenzar desde lo que ya tienes para aprovechar todo eso y seguirlo potencializando, ¿cierto? Y aquí vamos con esto. Una época que digamos que el conocimiento está perdiendo validez, digamos, o está caducando cada vez más rápido. Uno aprende una cosa y ya el otro día sale otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y en el momento en que, por ejemplo, uno decide emigrar, y voy a poner pues como la edad en la que yo tengo, los 40, que yo no sé si eso es un tema de valentía o es un tema de una cosa muy arriesgada que no sé mencionarlo, la pregunta es, no, o más bien, la pregunta ya no es qué vuelvo a estudiar, sino cómo me reinvento. Yo creo que aquí la palabra no es reinvención, o sea, la reinvención implicaría casi que empezar mucho de cero, desde mi percepción. Yo lo que creo es que cuando tú tienes un proceso, va a generar un proceso de aprendizaje, porque no es solamente en una universidad o por algo que te conduzca a un título, una maestría, un pregrado. Cuando tú aprendes, tú esa maleta de aprendizajes te la llevas al lugar donde te mueves, independientemente si es en el mismo país o es otro. Lo que hace realmente esto es que te da unos elementos muy importantes para fortalecer tu empleabilidad. Y tu empleabilidad no es únicamente trabajar para otros, sino que empleabilidad se entiende como ser útil. ¿No? Entonces yo puedo ser útil con esto que aprendí por mi carrera, porque aprendí también de manera autónoma, ensayando, haciendo, ¿no? Hay muchos de los aprendizajes que se dan no solamente desde lo académico, sino en el hacer. Tú eso lo mueves. ¿No? Lo que pasa es que esas herramientas que tienes cuando el contexto cambia, las puedes aprender a usar distinto, pero siguen siendo las herramientas de lo que tú aprendiste, ¿no? Y vuelvo y digo, no necesariamente, y a mí en su momento me pasaba algo y es que yo estudié psicología
y me gustaba muchísimo el tema de los negocios. Y empecé a transitar hacia los negocios y las personas me decían, pero ¿y la psicología? Y yo, la psicología tiene todo que ver. O sea, yo lo que aprendí en mi formación como psicóloga, la pongo al servicio de lo que trabajo con personas y con organizaciones, así el contexto sea diferente. Entonces, lo que hace la educación es darte herramientas que te permitan adaptarte adecuadamente al contexto donde estás, sea una nueva organización, sea un nuevo país, sea una nueva ciudad, y te ayude a fortalecer ese camino que tú quieres transitar. O sea, esa sería como el punto, que no es reinvención, porque tú cuando aprendes a cocinar, pues sigues aprendiendo, sigues cocinando. Y es lo mismo cuando tú te formas en ingenierías, te formas en gastronomía, en soldadura, eso te lo lleva, ¿no? Independientemente si lo pones al servicio o no. O sea, aprendes a resolver problemas de una manera distinta, aprendes a relacionarte con otros, aprendes a ser creativo. Por ejemplo, la creatividad en este momento es de las competencias que más están buscando a nivel global las empresas, y no implica solamente las artes plásticas, sino cómo tú trabajas adecuadamente con recursos escasos, ¿no? ¿Cómo pones eso al servicio de los demás y de ti mismo? Claro, esa capacidad de poder salir adelante o resolver problemas frente a las situaciones que se van presentando. Como el caso, yo aquí voy a traer un caso que escuché esta mañana y me pareció genial, y es, no sé, ahorita tú has visto que dentro de todos los estadios que es donde está jugando la Copa, hay un estadio que es el de Levis. Y resulta que como Levis no es patrocinador oficial de la Copa, entonces le obligaron a tapar el logo. ¿Qué hicieron los creativos de esa marca? Que a mí me pareció genial. Taparon el logo en todas las cuentas de Instagram, en las tiendas. Entonces, claro, está forradito el logo de blanco y ahora ya la gente quiere el loguito tapadito de blanco. Entonces, no perdieron ventas, sino que se reinventaron. ¿Bajo qué? Bajo ese, vamos a hacer algo nuevo. Entonces, ¿a eso te refieres? Claro, o sea, y reinventarse es, hay algo, una variable importante que tú pusiste en el ejemplo y es en el tiempo. Yo creo que de los elementos más importantes que las personas, y pasa también en las organizaciones, es hacerlo con el tiempo, en el timing adecuado, porque si las personas de marketing de Levi's lo que hacen es esperarse 2 meses para lanzar la campaña, piercado. O sea, ya la gente dice, ay, esto, ¿por qué? ¿No? Entonces, cuando tú tomas la decisión y vas hacia adelante en un proceso de fortalecimiento, donde el contexto te está llevando a tomar otro tipo de decisiones, lo tienes que hacer en el tiempo adecuado. O sea, no es esperar 3, 4 meses cuando ya el sentido pues no es el mismo. Es como decir apenas hoy en mi tema laboral, los que trabajamos con organizaciones, no, solamente hoy voy a tener como un plus, un super plus, tener un Excel, voy a darle toda, aprender solamente Excel obligar o dejar a un lado todas las otras herramientas que son críticas para el trabajo. Entonces, el Excel va a ser importante, sí, y que lo aprendas va a estar bien, pero no va a ser lo único importante para navegar adecuadamente ese contexto. No sé si fue como clara el ejemplo de no es solamente saber, sino cuándo lo sabes. Hace unos años saber Excel y tener un Excel avanzado era un super plus. Ahora es algo que se da por sentado. ¿Sí? Es así, ¿no? Y es Sí, aprovechar como el momento de la historia de la vida, o sea, no, pues es ahora, o sea, es el momento, es el costo de oportunidad, ¿cierto? Perfecto. de Moni, acuerdo. una cosa, está bien que, por ejemplo, nosotros a esta edad migremos y entendamos que, pues, que no vamos a comenzar de cero, sino que vamos a partir de nuestro conocimiento, pero, por ejemplo, ¿qué tiene o hay una diferencia clara entre ya los chicos, porque a veces hay familias que llegan con chicos, ¿cierto? Con adolescentes, con jóvenes. Bueno, ¿qué rol puede presentar la educación o cuál es la diferencia entre el rol que tiene la educación en un chico a la educación frente ya a un adulto contemporáneo? Pues mira, ahí hay varias cosas. Lo primero es que los jóvenes, cuando escogen un programa educativo, usualmente lo escogen pensando en un camino que quieren transitar. De hecho, una de las cosas que más veo en las diferencias es que, y genera también mucho estrés para los jóvenes, aquí te hago un paréntesis para papás y mamás, es elegir un pregrado, una carrera o lo que dicen en España, un grado, es escoger un camino, ¿no? Pero
eso no implica que ese camino sea el definitivo, ¿no? Entonces, la diferencia en la decisión está muy marcada y es, yo estudio esto porque más adelante en mi proyecto de vida quiero trabajar en X o Y cosa y es escoger un camino. ¿Por qué es importante para los jóvenes escoger un camino adecuado? Por lo mismo, tiempo, ¿no? Porque si tú quieres trabajar en ciertas cosas o te sueñas ciertas cosas, escoger adecuadamente ese camino, pues te puede generar un tránsito más liviano, por decirlo así, además teniendo en cuenta que en ese camino converjan varias cosas, es qué te gusta, para qué eres bueno y cuál es la demanda. O sea, en el futuro o en el mediano plazo, ¿qué organizaciones o qué mercado está dispuesto a pagar por lo que tú sabes? Entonces, esa es como el elemento que se ven en los jóvenes. De hecho, algo que está pasando con las universidades es que las universidades cada vez más nos estamos pensando de manera interdisciplinar. O sea, por ejemplo, mi cerebro en este momento es completamente interdisciplinar. Yo por mi formación doctoral tuve que tener asignaturas muy fuertes, al igual que en el MBA, de economía. Entonces, yo en este momento tengo elementos de economía en mi forma de pensar, como tengo también de negocios y tengo de psicología. Entonces, las universidades nos estamos pensando mucho de manera interdisciplinar para que ese tránsito y ese camino de los jóvenes pues esté mucho más adaptado a lo que el mundo laboral y empresarial está buscando. Ahora, en los adultos es distinto, porque en los posgrados una maestría. En Colombia, por ejemplo, todavía tenemos la figura de las especializaciones. Los posgrados lo que hacen es dos cosas: o acentuarte en una experiencia laboral, es decir, mira, yo estoy administración de empresas, empecé a trabajar en un banco, me gusta lo financiero, entonces yo opto por un posgrado para sentar mi experiencia laboral en finanzas, o porque me interesa complementar mi conocimiento con el área financiera. Vuelvo aquí a otro punto. Finanzas es un elemento que sí o sí todos deberíamos aprender. O sea, porque el manejo del dinero, cómo costear mis productos, o sea, eso son habilidades para la vida y eso sí lo digo abiertamente. Pero el posgrado lo que hace es eso, o sea, te da como un impulso en tu carrera y te pone como una cereza en ese lado de la experiencia laboral si ya la tienes, o te da los elementos y las herramientas para complementar tu conocimiento. Por ejemplo, es muy común en el caso, para no ir más lejos, de una maestría, por ejemplo, como finanzas. Yo he tenido estudiantes de maestría de finanzas que son de marketing y dicen, necesito entender lo financiero y hacerlo bien. Entonces deciden hacer una segunda inmersión en un posgrado en finanzas, ¿no? Entonces, como complementar eso que ya estoy haciendo con un área que es muy importante para el campo en la cual ellos trabajan. Bien, y acá entra un tema, Moni, que son las habilidades, que lo mencionaste, ¿cierto? Hay habilidades, digamos, básicas o herramientas técnicas y habilidades un poquito más profundas, ¿cierto? Yo siento que, por ejemplo, cuando las personas quieren emigrar y creen que dejar su carrera en su país llegan acá es a recomenzar, yo creería que hay unas habilidades como mínimas que deben de tener pues para ese recomienzo, ¿cierto? Mientras vuelven a sumergirse en el mercado laboral y demás. ¿Cuáles serían esas herramientas según pues tu experiencia? Bueno, y en mi experiencia también, yo uso mucho datos. Yo creo que los datos están disponibles y eso siempre te da como una luz a nivel global de qué es lo que se usa. Hay unas habilidades que son las habilidades técnicas o tecnológicas, que son del saber hacer, el uso de IA, toma de decisiones basadas en datos. Eso es a nivel global algo que están pidiendo, ¿no? Que las organizaciones, y que te da un plus allí laboral. Pero hay otras habilidades que son de dos tipos, y es del trabajo con otros y la autogerencia. En la autogerencia tú encuentras, por ejemplo, temas que son súper relevantes como inteligencia emocional, o sea, toma de decisiones con control emocional. O sea, y cómo abordar o navegar incertidumbre
emocionalmente hablando. Tolerancia a la frustración, o sea, cómo poder levantarse, y eso también va muy relacionado a la resiliencia, cómo levantarse cuando una puerta se cierra, ¿no? Y en relación al trabajo con otros, yo de hecho soy profe de liderazgo. El liderazgo es y será la competencia más importante en términos de trabajo con otros porque reúne comunicación, reúne logro de objetivos, reúne planeación, reúne cómo conectarme con los demás independientemente del contexto. Entonces, esas otras habilidades que de hecho en los procesos de selección pasa mucho, tú pones en un proceso de selección qué es lo que buscas, qué es lo que quieres que esa persona sepa, pero lo que hace la diferencia en el crecimiento laboral, en una oportunidad de mayor alcance, son las otras habilidades que tú decías, o sea, cómo me comunico, y no solamente en la oralidad, sino en lo corporal, ¿no? O sea, cómo es mi manejo y trabajo con otros, cómo me levanto, cómo resuelvo ante una situación retadora o difícil, qué tan creativo soy. Por eso, por ejemplo, los emprendedores son maravillosos en esto, y es que los emprendedores hacen cosas impensadas con recursos escasos y son orientados al logro, son persistentes. Entonces, todas esas cosas que tú tienes y que vas trabajando a lo largo de los años, pues lo pones al servicio cuando entras a un contexto nuevo, como te decía ahora. O sea, tú cuando eres resiliente. O sea, y yo, por ejemplo, hace muchos años yo trabajaba en selección para empresas nacionales y multinacionales en roles de gerencia media y directivo. Y, por ejemplo, las preguntas que yo hacía era por los hobbies. Bueno, ¿qué hobbies tienes? Cuéntame, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y más allá como de buscar o escudriñar por chisme, como decimos en Colombia, era más por entender qué otras habilidades has aprendido. Entonces, no, me gusta trotar. ¿Hace cuánto trotas? ¿Y cómo lo haces? No, yo troto todos los días, 3 veces a la semana me levanto a las 5 de la mañana y doy 1 hora, 1 hora y cuarto de trote. ¿Y has ido a maratones? Sí, yo he ido, uy, corrí esta. Ahí tú estás viendo que la persona es persistente, que la persona es consistente, ¿no? Por ejemplo, en esas entrevistas a mí me contaban, no, y me lesioné, me dañé la rodilla, pero entonces hice fisioterapia. Ahí lo que yo estoy viendo y lo que esa persona te está contando, por ejemplo, con un hobby es cómo resuelve, ¿no? Y cómo se reinventa, ¿no? Se lesionó, tuvo apoyo, se cuidó en la dieta, hizo X, hizo y cogió un camino y siguió. Entonces, todas esas habilidades entran al servicio de la adaptabilidad, ¿no? Entonces, cocinar sin receta, todas esas cosas que yo, pues sí, para la cocina un poco, no es mi habilidad, no es mi habilidad, pero quisiera en algún momento de mi vida tenerla, pero sí, eso lo tienes al servicio, lo pones al servicio de un entorno que te reta también. Bien, eso habla muy bien como de la labor que se hace ahí detrás, porque muchísimas veces las personas creen es que su currículum es el que vale más. Y cuando, por ejemplo, están buscando trabajo en otro país, pues las recomendaciones que siempre les hacemos es, tienes que tener un montón de currículums, no solamente uno, tienes que tener, si vas a aplicar a limpieza, si vas a aplicar a hotelería, si vas a aplicar a un call center, o sea, todos tienen que tener un perfil diseñado acorde, porque en la vida hemos aprendido tantas cosas y en la vida hemos hecho tantas cosas que hasta en un hobby se puede ver cuáles son esas habilidades que nosotros tenemos y que ni siquiera a veces las tenemos conscientes. Entonces es muy Mm. bacano también cuando hacemos el ejercicio de sacar como los diferentes currículos. Bueno, Moni, yéndonos un poquito más allá, ya frente al el tema educativo, que hay quienes deciden emigrar para estudiar, tanto chicos como grandes, ¿importa si la universidad y la carrera o lo que se quiere estudiar o no tanto? Pues mira, sí, yo en eso pues soy muy directa, y lo que pasa es que hay varios puntos que se tienen que tener en cuenta cuando tú escoges una universidad. Tú escoges una universidad porque las universidades tenemos, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos acreditaciones internacionales como en mi facultad. Entonces, cuando tú tienes una acreditación internacional, tú cumples con unos estándares globales para enseñar eso que dices que estás enseñando, ¿no? Y lo cuidas, ¿no? O sea, tenemos procesos de mejora continua,
revisión de la experiencia de los estudiantes, o sea, la evaluación docente para nosotros es súper importante porque nos regimos por estándares. Pero adicionalmente a eso, las universidades tenemos áreas y para nosotros es muy importante trabajar por la adecuada empleabilidad de las personas que estudian con nosotros. Entonces, hay universidades que son muy fuertes en eso, en hacer alianzas, en hacer doble titulación. Nosotros, por ejemplo, tenemos varias, desde la misma universidad, tenemos varias opciones de doble titulación para nuestros pregrados, pero también tenemos elementos de movilidad internacional para nuestros estudiantes. Entonces, eso ayuda a que las universidades construyamos reputación y que en ese contexto pues pasan varias cosas. Primero que cuando tú tienes un título de esa universidad o estás vinculado con esa universidad, y aquí no estoy hablando únicamente universidades privadas, sino también en Europa, universidades públicas maravillosas, al igual que tenemos nosotros en Latinoamérica. Cuando tú tienes un título de esa universidad, estás mostrando tu experticia y tu saber desde con el aval de una institución que ya se ha ganado la confianza en ese entorno y a nivel internacional. Te voy a poner un ejemplo. Yo hice mi proceso como de inmersión en investigación en una universidad portuguesa y yo lo hice, yo envié el correo y dije, soy estudiante de esta universidad en Colombia, yo estoy haciendo mi doctorado con ICESI, entonces quisiera poder tener el chance de hacer una inversión en investigación. Claro, obviamente yo apliqué a 4 universidades y en las 4 me dijeron que sí, porque conocen de entrada cómo es la formación en nuestra universidad, independientemente que nosotros estemos en Latinoamérica y estas sean universidades en Portugal. Lo mismo pasa en todos los países, en España, en Portugal, en Francia. Y cuando tú haces un programa en una universidad que tiene reconocimiento, adicionalmente tienes algo que ganas muchísimo y es capital social, ¿no? Es con quién estudias. ¿No? ¿Quiénes son tus compañeros de clase? ¿Y qué relaciones construyes ahí? Tú en un posgrado, por ejemplo, no solamente aprendes de tener profes muy expertos en su campo, sino que aprendes de tus compañeros, del compañero que está al lado tuyo que dice, oiga, no, es que donde yo trabajo eso no pasa, o pasa distinto. Entonces, eso es lo que tú obtienes cuando haces una inversión en educación. Adicionalmente, las medias salariales sí se notan por universidades. Hay universidades que tienen mucha experticia en áreas de conocimiento y las empresas ya lo saben, ¿no? Entonces dicen, mira, un profesional de ingenierías o de hotelería de tal universidad son muy buenos, entonces cuando tú pones que has estudiado, que has hecho algo allí, pues tienes el aval de esa experticia, entonces sí importa y a veces lo que yo veo es que por diferencias que a veces no son muy representativas o por no indagar la opción de becas o de opciones, por ejemplo, para estudiantes internacionales, se descartan universidades porque es que de pronto se me salen un poco el presupuesto, ¿no? Entonces, también hay muchas cosas que tú ganas si te das de pronto la posibilidad de estudiar en una universidad que ha construido de manera consistente su reputación y mantiene sus estándares en la calidad de la educación. Y eso pasa en Latinoamérica y pasa en Europa. O sea, en Europa pasa exactamente igual. Las universidades trabajan por mantener por mantener sus estándares de investigación, por hacer las reuniones de egresados y demostrar nuestros egresados de la facultad, no sé, de salud, están trabajando en este tipo de empresas. Eso para las universidades públicas y privadas siempre es una forma de mostrar su experticia. Entonces, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, eso es más o menos lo que una persona tendría que tener en cuenta antes de tomar la decisión de dónde estudiar o qué querer estudiar. Primero, la institución fundamental, saber pues a dónde vas a entrar, porque no se trata solamente de quiero cumplir un requisito por cumplir, sino efectivamente cuál va a ser ese perfil o cómo me va a transformar a mí, qué me va a aportar a mí esa universidad, tanto en el contenido pues de lo mismo que vaya a estudiar, pero al igual las personas con las que yo esté ahí hombro a hombro durante todo ese tiempo, importa demasiado, ¿cierto? Y más Bueno, en un y proceso de movilidad internacional, además. es que yo creo que ahí está el punto. Cuando vamos a hacer un proceso de movilidad internacional, no es lo mismo venir a estudiar. Pues no quiero que me malinterpreten, pero pues hay personas que buscando opciones, y yo creo que también el gobierno ha cerrado muchísimo las puertas, es que vienen buscando un curso de estética o de masajes y demás, unos cursos super light que el gobierno dijo,
oiga, no me interesa ese tipo de personas. Entonces, ¿a qué le está apuntando? Si usted va a hacer realmente una formación, hágala en serio y hágala en una universidad o en una institución que se ha dado la pela por estar en el mejor ranking y por tener unos buenos estándares, por tener unos buenos profesores, unos buenos profesionales y sacar gente de calidad. ¿Para qué? Para mejorar el país, para mejorar los estándares en sí, ¿cierto? Ujú, sí. Yo creo que eso importa muchísimo. Bueno, y una cosa aquí es, yo sé que ya medio lo mencionaste ahorita, que los jóvenes, creo que jóvenes y adultos, al momento de elegir cuál va a ser como esa carrera, cuál sería como esa profundización en las áreas específicas. En este momento de la historia, yo creo que tenemos un problema y es que hay demasiado de donde escoger. O sea, antes había A, B, C, ahora hay 50 veces el alfabeto y demás. Si alguien quisiera emigrar y buscar una carrera o buscar algo afín para esa persona, ¿qué recomendación le darías frente, pues yo creo que frente ya a la universidad es uno sí o sí tener en cuenta la universidad y ya mencionaste como, bueno, lo que sabes hacer y lo que le gusta hacer, pero frente al mercado laboral, ¿qué tendría que tener en cuenta? Yo creo que, y es un ejercicio que he trabajado mucho cuando he acompañado personas en transición de carrera. Yo creo que hay que hacer un ejercicio muy juicioso de entender el mercado laboral y qué es lo que quieres, porque hay personas que estudian fuera y quieren volver a su país de origen y eso es completamente válido y otras personas dicen, no, yo quiero tener educación para ver la opción de abrir mis posibilidades. Y ese punto de entender el mercado laboral no es solamente quedarnos en, es que a mí me gusta esto y yo creo que esto lo comprarían o me pagarían por eso, sino tener un ejercicio juicioso de inmersión en la realidad. O sea, busca, por ejemplo, algo que yo hago mucho y hasta a mis estudiantes de pregrado les digo, busquen los portales de ofertas de empleo donde están trabajando los profesionales de ciertos campos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y qué es lo que están buscando las empresas? Mire, entre a un portal, por ejemplo, como tenemos en Latinoamérica el empleo.com, en Portugal hay otras, y en España también hay otros portales de empleo. Entre a mirar qué están buscando, ¿no? Y de El acuerdo a más eso, conocido que es el LinkedIn. el link, exacto, miren las ofertas de empleo que están buscando, no sé, nutriólogos, qué es lo que las empresas están buscando allí y tenga ese sentido de realidad. Y mire si eso es afín con lo que tú has hecho. Uno dice, no, es que yo de pronto no soy muy bueno en esto, pero resulta que sí has venido así, lo has venido trabajando 30, 20 años, 5 años, o eso converge muy bien o te da mejor fit con el mercado. Entonces, yo sí creo que es muy importante entender muy bien la demanda, o sea, qué están buscando las empresas. Y no solamente porque yo me quiera emplear, sino cómo se está moviendo el tema empresarial. En un país como España o Portugal, el tema del turismo es maravilloso, o sea, hay doctorados en industria turística. Nosotros en Colombia estamos transitando ese camino, pero creo que entenderlo es importante, es hacer esa revisión. Bueno, yo cómo me veo allí, ¿no? O sea, porque quieres quedarte donde estás en términos laborales o quieres movilizarte hacia otros campos. No, eso está muy bien. Bueno, pues ya sabemos como que la educación es una cosa que no podemos tomar a la ligera, que si bien sí tenemos muchísimas habilidades dentro de nosotros, las tenemos que identificar y yo creo que también eso hace parte de poder ponernos a nosotros en la mesa y con lo que sabemos hacer, cómo podemos explotarlo. Y cuál sería la universidad o cuál sería esa institución o esa carrera que va a explotar eso que ya tenemos, porque es que eso es lo importante. Nosotros sabemos que somos un diamante en bruto, pero pues seguimos ahí quietecitos y no vamos a donde es, pues el valor que tenemos no va a ser el mismo en la Universidad de Pepito Pérez que en una universidad con un ranking ya alto. O que tenga experiencia y reputación en ciertas facultades, porque también ese es el otro punto que hay que tener presente y es que las universidades empiezan a construir experticia en áreas de conocimiento afín, ¿no? Entonces, y eso impulsa más la reputación. Así que ese ejercicio también es muy importante analizarlo. Yo creo que habría que
profundizar un poquito en ese tema, Mónica. No todas las personas somos buenas para todo y no todas las universidades son expertas en todo. Entonces las universidades lo que están haciendo es especializándose en ciertas áreas. Hay regiones en los países en donde, por ejemplo, en el Algarve, en Portugal, Ujú. sé que a las universidades se centran más en el tema del turismo. ¿Por qué? Pues por obvias razones. Turismo, Mm. ¿cierto? En las diferentes zonas de diferentes países y hay que tener en cuenta, sí, para elegir una universidad, para qué es buena esa universidad o no es tan importante. Sí, eso sí es totalmente importante. Es importante y sobre todo en los dos momentos, ¿no? En el momento del joven que está escogiendo un camino y en el momento del adulto contemporáneo para asentar esa experiencia. En los dos momentos es muy importante. Y ahí hay un punto también que quiero como contarte y es que las universidades no creamos programas porque sí, o sea, nosotros creamos programas porque hemos hecho un ejercicio juicioso de entender el mercado, o sea, hacia dónde va la tendencia en esas áreas de conocimiento, pero sobre todo más juicioso todavía de entender nuestra capacidad institucional para poder responder. ¿No? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, acreditaciones o tienes inclusive estás la educación es un negocio, por decirlo así, es muy regulado tanto por países como por acreditadoras internacionales. Nosotros no podemos crear un programa que no tengamos capacidad real institucional para poder responder con la calidad que se espera. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos conocer muy bien una universidad y su área de experticia, hay que hacer el ejercicio de revisar la facultad completa, ¿no? Porque las facultades lo que hacemos es agrupar el conocimiento. Entonces, bueno, yo quiero ver la facultad de ingeniería de esta universidad, en qué está, o sea, en qué trabaja. Entonces hay que empezar a ver toda la línea de formación y es el grado o, como decimos en Latinoamérica, el pregrado. Entonces tienen ingeniería de sistemas, ingeniería telemática, ingenierías X o Y, ¿no? ¿Cómo está agrupado? Para después ver los posgrados. Entonces, la maestría es profundización o maestría en inteligencia artificial, en ciencia de datos. O sea, tú vas viendo cuál es la línea de formación. Y el último punto es si tienen doctorado. El doctorado y revisar el doctorado que tiene una línea, si es un doctorado, por ejemplo, en ingeniería, si tiene una línea muy importante de formación en inteligencia artificial y robótica, te pongo un ejemplo, ¿qué está diciendo la universidad allí de manera implícita? Y es, yo tengo como universidad cómo responder a eso. O sea, tengo los profesores, tengo la infraestructura, tengo los convenios internacionales, tengo la experticia para decir, nosotros trabajamos en eso. Entonces, es muy importante hacer ese ejercicio juicioso. Si a ustedes les interesa una universidad, entren a ver la facultad que trabaja, ¿no? Y por ejemplo, nosotros en ICESI somos muy interdisciplinares, estamos apostando por la interdisciplinaridad y estamos creando programas interdisciplinares. Para no ir más lejos, yo trabajo muy de la mano en consultoría con colegas de mi facultad, pero también lo he hecho de forma muy orgánica con ingenierías, o lo he hecho con facultad de salud, o hay profes que también trabajan un montón con ciencias humanas, porque eso es algo natural para nosotros. Y eso nos lleva a tener otro tipo de conversaciones. Bueno, y este pregrado, por ejemplo, ciencias del comportamiento, o este pregrado en X o Y cosa, ¿por qué sí tiene sentido? Porque hay interés en la industria, porque el mercado lo está buscando y porque nosotros tenemos cómo responder. Eso aplica en todas, o sea, realmente el ejercicio de ver, por ejemplo, lo que tú decías, Universidad del Algarve, ver turismo, pero qué tipo de turismo, ¿no? Turismo es muy amplio, entonces turismo, no sé, turismo de empresas verdes, turismo más ecoturismo, tú ves inclusive te puedes dar una idea en qué está trabajando la universidad, viendo los programas de extensión que nosotros serían como los diplomados, las certificaciones, los cursos de duración corta. Allí tú sabes cuál es la experticia de la universidad y de sus aliados, porque nosotros también tenemos aliados. Tenemos profesores que no son de planta en la universidad, porque están en industria, por ejemplo, como en el caso nuestro, o son personas del gobierno que están en Europa. Es muy común tener asesores de gobierno que también enseñan en las universidades. Entonces te das cuenta cuál es la experticia de las universidades por todo lo que ofrece. Entonces ese ejercicio hay que hacerlo y hay que hacerlo juicioso con objetividad. No es solamente yo que quiero estudiar, sino esa universidad, cómo me va a apalancar el crecimiento y el posicionamiento para lo que yo quiero trabajar y lo que yo quiero hacer. A la final, entonces, la universidad efectivamente y la educación en la universidad termina siendo es la inversión de la vida, porque no solamente te educa
en lo que quieres, sino que también te ayuda con ese propósito y te aporta el capital social. Y por ejemplo, cuando vamos o estamos emigrando, es algo que necesitamos construir sí o sí, esa red, ese capital social en ese nuevo lugar. Claro, y en tu país de origen también. O sea, yo te puedo decir, yo tengo un chat de WhatsApp con mis amigas con las que hicimos una especialización y luego un máster como desde el año 2009. Entonces, nos hemos compartido todo, nos hemos compartido hijos, cambios de trabajo, todo, ¿no? Y dónde nos conocimos en un salón de clase, ¿no? Y eso te lo da una universidad, eso también es un espacio para construir relaciones, ¿no? Y para entender también la perspectiva de otros. Eso es lo bonito y lo que ocurre al interior de un salón de clase, independientemente si es un título o no. También personas con las que he hecho diplomado, inclusive está siendo profe, hacen reunión de cierre, profe, y usted por qué no va, entonces me invitan o nos vamos a graduar, entonces esa relación se construye. Y muchos de la red que yo tengo en LinkedIn son personas que han sido estudiantes míos o con los que lo que he trabajado o estudiado en momentos anteriores. Entonces, eso es lo que hace hacer una buena sección y sobre todo es cómo te agiliza un proceso de comprensión de un entorno, ¿no? Y eso lo hacemos nosotros de manera maravillosa desde la sociedad. Súper. Moni, para cerrar, tus redes sociales, si quieres compartirnoslas y pues bueno, hablarnos un poquito también de la universidad, que yo sé que lo mencionaste muy por encima, pero pues como darle un fuertecito ahí a la U. Mira, yo, como les decía, yo soy profe en la Universidad de ICESI, nosotros estamos en Cali, somos una universidad joven, somos una universidad de 50 años, para nosotros en educación, es decir, somos una universidad, bueno, 50 y tantos años, pero tiene un propósito muy bonito y es que la universidad surgió por la empresa privada en su momento, o sea, se juntaron personas que decían la educación transforma vidas y eso se ha venido manteniendo hasta hoy. Nosotros, por ejemplo, somos muy fuertes buscando apoyos para nuestros estudiantes de pregrado. Nosotros tenemos estudiantes de pregrado becados que son extraordinarios. Porque creemos en que la educación transforma vidas. Y en mis redes sociales, yo soy muy activa en LinkedIn, me pueden encontrar como Mónica Tobón en MBA. De hecho, Paula y yo estamos conectadas a través de esa red social, o sea que si siguen a Paula me pueden encontrar a mí fácilmente. Allí yo subo muchas cosas, yo subo desde lo que yo trabajo, desde lo que yo hago, comparto artículos, comparto cosas como muy interesantes a la luz, no solo de educación, sino por lo que les decía que yo también trabajo consultoría, entonces que es como muy relevante a nivel global, que están buscando las empresas a la luz de X o Y elemento. Entonces, ese sería como el canal más fácil. Soy muy activa, así que pues nada, esa es la recomendación y de verdad que hay que estudiar a lo largo de la vida. Hace muchos años yo me acuerdo que mis papás que también eran profes decían es que los profesionales en medicina son los que estudian toda la vida y en este momento yo les puedo decir, todos tenemos que aprender a lo largo de la vida para todo porque el aprendizaje es lo que nos ayuda a reinventarnos o a construir o a consolidar una historia o un proyecto de vida. Entonces, pues esa es como la recomendación allí para todos. Ya me dieron ganas de ponerme a estudiar. Ah, maravilloso, a mí me encanta, a mí me No, pero encanta. realmente es importante también mencionar, o sea, no porque uno no estudie en este momento en una universidad, pues no quiere decir que no estás estudiando. También valen todos los cursos que se puedan hacer, todas las conexiones, Claro. todos los masterminds, o sea, también si ustedes en este momento no pueden acceder a una universidad, que yo creo que también eso es importante mencionarlo, porque no todo el mundo tiene acceso a una universidad. Sabemos que, por ejemplo, en Latinoamérica los costos de las universidades son altísimos, en Europa son muy accesibles y eso es una ventaja grandísima, pero también es importante que entiendan que esos cursitos pequeños de extensión, diplomados, suman un Total. montón, o sea, suman un montón. Así que no crean que ustedes si no hacen el máster o el doctorado ya no sirve, no. Todos los cursos, todas las herramientas que ustedes pueden aprender, aquí el mensaje es ese, es invierta en educación, pero en educación de calidad, en educación que realmente valga la pena y que te va a dar ese trampolín en ese perfil de egreso que vas a tener y en ese capital social de esos lugares a los que
pues vas a frecuentar, inclusive qué importa si es online, porque es que online también hay conexión. Miren, hoy estamos online y Mónica y yo no nos Claro. conocemos personalmente, pero llevamos 2 años conversando. Y yo soy profe en programas online y te digo, he tenido estudiantes de toda Latinoamérica, o sea, hemos tenido personas de Salvador, de Perú, y lo mismo pasa en Europa, y es una forma de conectarse con otros diplomados, cursos cortos. Aquí es la apertura al aprendizaje. Ese es como el punto, estar dispuesto a aprender y a reconsiderar, ay, es que antes lo hacía así, bueno, ¿cómo lo están haciendo ahora? Yo antes cocinaba de esta manera, ¿cómo lo puedo hacer de otra forma? Y uno se conecta con otros cuando aprende porque baja, inclusive baja como las defensas frente a las relaciones que construye, ¿no? Entonces es como dejarse fluir en ese entorno de aprendizaje para también fortalecerse como individuo y conectarse con los demás y con las perspectivas diversas que hay en un lugar de aprendizaje. Y oxigenarte, porque no siempre es, por ejemplo, si tú eres profesional en administración, si tú eres profesional en finanzas, si eres abogado, si eres psicólogo, digamos que por mucho que leas y por mucho, miren, nada reemplaza conversar con la gente, porque eso te va a abrir muchísimo los puntos de vista, vas a poder sentir lo que está en el ambiente y vas a poder saber que hay nuevas corrientes, que a veces ni siquiera, porque, a ver, pasa que, por ejemplo, cuando consumes, y uno normalmente consume las redes sociales, el algoritmo te muestra lo mismo de lo mismo, porque pues ese es el algoritmo, ¿cierto? Pero cuando Ujú. conversas con otra persona que es totalmente diferente a ti, entonces, ¿qué pasa? El algoritmo cambia, porque como estos aparatos no se escuchan, empiezan a aparecerte cosas diferentes y eso abre la mente, nuestra mente, abre el algoritmo, nos empiezan a aparecer cosas y conversar con la gente nos abre la mente. Entonces eso también es como un capital social también, porque es que de eso se trata, poder apalancarnos de los otros, de los conocimientos de los otros, y pues, ¿por qué no? Ay, yo conozco a este que necesita este, que necesitaba esta otra cosa, y redes alrededor de eso. Y esa es la importancia de la educación de las redes. Así es, te ayuda a combatir tus propios Muy sesgos. Así es. Bueno, y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo creo que fue súper importante. Si alguien de pronto necesita comunicarse con Mónica para tener más información sobre la universidad, cursos y demás, o consultorías que ella pueda ayudarles en tema de cultura organizacional y demás, pues ya saben, la encuentran en el LinkedIn que está ahí en el video. Y bueno, como siempre, les agradezco muchísimo haber Muchas compartido este espacio gracias, con nosotros. Mónica, muchas gracias por haber participado. Paula, gracias a ti, gracias a todos y bueno, nos estaremos encontrando. Y para todos ustedes, si no se han suscrito, por favor, les voy a pedir que se suscriban porque esta comunidad se trata de eso, de ayudarnos, de construir, de hacer cosas bonitas para que siendo migrantes podamos tener esas herramientas que necesitamos para poder renacer en esta vida, en esta nueva vida, con todas estas cosas que les traemos. Así que cuídense mucho y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.